Clases particulares en Ávila por Miguel Fernández Collado. Hola a todos y bienvenidos al canal Futuros Sobresalientes. Hoy vamos a ver la asignatura de Historia. Y si no estás suscrito, suscríbete, que es gratuito. El tema de hoy son los primeros seres humanos. Poned atención, que empezamos. Y empezaremos con una pequeña introducción titulada La ubicación temporal y espacial. De acuerdo con investigaciones recientes, el origen del ser humano tuvo lugar en África, de donde los homínidos emigraron en busca de alimentos de Asia a Europa primero y luego a Oceanía, por último a América. A este periodo, que comenzó hace más de 3 millones de años, se le conoce como prehistoria y se divide generalmente en dos etapas. El Paleolítico marca el inicio de la prehistoria y es el periodo en el que nuestros ancestros fabricaron instrumentos y herramientas de piedra mediante la técnica de percusión. En este periodo se dedicaron a 3 actividades: la recolección, la caza y la pesca. La utilización del fuego resultó crucial para su adaptación y sobrevivencia. Segunda etapa, el Neolítico. El ser humano, el único sobreviviente de los homínidos, ya era capaz de pulir piedras. Es en esta época cuando empieza la producción de alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales, la ganadería, como vacas, cerdos y ovejas. La prehistoria no fue un proceso simultáneo en todo el mundo. La invención de la escritura alrededor del año 3200 a.C. marca el término de la prehistoria. A partir de entonces se señala el comienzo de la historia. Pasemos ahora al siguiente punto: los primeros seres humanos. Los Australopithecus fueron homínidos y son considerados los ancestros de los seres humanos. Sus restos fósiles han sido encontrados en África y podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación al de otros primates y tenían dedos pulgares que les permitían manipular objetos y fabricar instrumentos. Los Australopithecus aparecieron antes que los Homo, de los cuales los humanos actuales son los únicos sobrevivientes. Eran herbívoros y se extinguieron por no poder adaptarse a los cambios climáticos que alteraron el paisaje. Sus restos se han encontrado en el sur de África, de ahí que fueran nombrados Australopithecus australis sur Pithecus mono, mono del sur. En cambio, los Homos, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y Homo sapiens se adaptaron a diferentes regiones naturales. Debido a su capacidad para fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano, debido a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir sus conocimientos. Pasemos ahora a la evolución y la naturaleza. Los homínidos tuvieron que adaptarse a diferentes ambientes. En África el clima era seco, gran parte del territorio estaba formado por sabanas. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a las glaciaciones. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo, que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Los humanos debieron emigrar hacia otros lugares como herbazales y bosques templados, costas, praderas, bosques tropicales, selvas y finalmente estepas, desiertos, taigas y tundras. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se deben a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. Además, usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío, y curtieron pieles de animales para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional. Se organizaron en clanes, algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifiestan en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Pasamos al siguiente punto: cazadores y recolectores. La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaban de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y en ocasiones tenían que luchar contra otros grupos nómadas por el territorio.
Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres. Había dos tipos de caza, la mayor, en la que capturaban animales que vivían en espacios abiertos, como el caballo, en bosques como osos, o en alta montaña como cabras, y la menor, en la que se atrapaban a roedores y aves. Para complementar su dieta, pescaban con arpones y anzuelos. La fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda. Estos primeros cazadores-recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación. Pasemos al siguiente punto: la fabricación de instrumentos. La elaboración de herramientas de piedra requirió de un pensamiento racional, planear, seleccionar recursos y aplicar técnica. Los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante los millones de años que duró la prehistoria. Esto fue una verdadera revolución tecnológica, pues comprendían en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia, como por ejemplo la transformación de la energía al producir fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera, hervir el agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos. Los diferentes tipos de piedra como el sílex fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas. Para su elaboración se usaron tres técnicas: la percusión, que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle pedazos; la presión, en la que se comprimían las orillas de una piedra entre dos pedazos de hueso para quitarle pequeños fragmentos y sacarle filo; y el desgaste, mediante el frotamiento de dos piedras para sacarle filo y pulir una de ellas. Los utensilios fabricados con esta última técnica fueron de gran importancia para las poblaciones sedentarias, ya que permitieron elaborar hachas para cortar árboles, así como instrumentos que empleaban en actividades agrícolas. Además de elaborar objetos de piedra, utilizaron la madera y el hueso para construir refugios. También curtían pieles y las cosían con instrumentos como las agujas. Sin ellas no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones. Y pasemos al último punto: el poblamiento de los continentes. En la actualidad conocemos más acerca del poblamiento de los continentes por la investigación genética. Empecemos con África. Las sabanas de África Central fueron el primer espacio natural donde habitaron los homínidos. Desde allí se desplazaron al norte y al sur, a zonas boscosas y también a praderas. Asia fue el primer continente al que migraron los homínidos de África hace 2 millones de años. Llegaron a la península arábiga, Yemen, y luego a la Índica. Después poblaron Asia suroriental. Los Homo sapiens sapiens poblaron las congeladas regiones nórdicas. Europa fue el tercer continente en ser poblado por grupos provenientes de Asia y de África. El poblamiento comenzó por el área mediterránea y se extendió hacia el norte continental. Oceanía fue el cuarto continente en poblarse. Australia y Nueva Zelanda se habitaron antes que el resto de islas. Y por último, el continente americano. Diversas migraciones de Asia Central y Oriental pasaron a Alaska a lo largo del estrecho de Bering, congelado por la última glaciación, siguiendo las manadas de animales que acostumbraban a cazar. Otras evidencias sugieren que hubo diversas rutas del poblamiento americano. Aquí os dejo algunas sugerencias. Espero que os haya gustado el tema tanto como a mí. Aquí te dejo una lista de reproducción que te puede interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes sociales. Nos vemos mañana. Chao, chao, bacalao.